Hola, nuevamente un saludo para todos ustedes. Estamos en los estudios bíblicos para la célula. Esta es la lección número 4, todos para uno. Esa es la lección que estaremos contemplando en esta reunión, y dice de su reflexión inicial: quizá usted ha tenido la fortuna de ser parte de un equipo deportivo, una organización estudiantil, una congregación o célula que se distingue por una inusual camaradería y un profundo sentido de unidad. O en el otro extremo del espectro, tal vez ha sido testigo de la dolorosa ruptura de un matrimonio, una compañía, una iglesia o cualquier otra organización. Tome unos minutos para escribir los recuerdos de una de esas situaciones. Personalmente he experimentado ambas cosas, tanto como un ambiente especial de trabajo en equipo, como también circunstancias adversas de desunión. Y bueno, uno procura o busca de que haya unidad y que haya armonía, pero no siempre se logra. Y es muy duro la circunstancia de ruptura, como también es muy delicioso el ambiente de armonía. Podría poner varios ejemplos, sin embargo, la idea es que ustedes puedan participar, así que bienvenidos a esta lección número 4, todos para uno. Continuemos con la lectura bíblica que corresponde para este día, y está en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Filipenses es en esencia una nota de agradecimiento en la que el apóstol Pablo expresa gratitud por una generosa donación financiera que envió una iglesia que fundó en Macedonia alrededor del año 51 después de Jesucristo. Sin embargo, Pablo usa esta breve carta para, a la vez, desafiar a los cristianos en Filipos a arreglar sus pequeñas diferencias y vivir en unidad ante un mundo que los observa. Vamos entonces a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Yo leo la Nueva Versión Internacional. Dice: por tanto, o a consecuencia de, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o unidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Continuaremos entonces con las preguntas de exploración, o sea, preguntas que podamos hacerle al texto que acabamos de leer. Y dice la primera pregunta: los eruditos señalan que las declaraciones sí en el capítulo 2, versículo 1 de Filipenses 2.1 de la Reina Valera del 2006 en realidad deberían traducirse puesto que, en otras palabras, los cristianos sí disfrutan estas ventajas. ¿Por qué son tan importantes estos privilegios? Versículo 1 dice la Nueva Versión Internacional: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. La Reina Valera revisada del 2006 dice: por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto profundo y alguna compasión. O sea, Pablo está dando por sentado de que hay este tipo de características
que según la pregunta que se nos está haciendo, se disfrutan estas ventajas? ¿Por qué son importantes estos privilegios? ¿Cuáles privilegios? El tener aliento en Cristo. O sea, el tener motivación de parte de nuestro Señor. Si hay algún incentivo en el amor, en esta época de pandemia el gobierno de los Estados Unidos mandó un incentivo económico. Yo creo que todos los habitantes de la nación, independientemente del partido al que favorezcamos, pues nos hemos visto favorecidos con el incentivo económico por ser ciudadanos de esta nación. Si hay alguna comunión en el Espíritu, o sea, si por muy poca comunión que haya en el Espíritu, o si algún afecto profundo y alguna compasión, debería de haber una conducta orientada, perfilada, afectada por, deberíamos de estar afectados por Cristo que nos alienta, deberíamos de estar incentivados por el amor, porque Dios es amor, deberíamos de ser afectados por la comunión que tenemos con el Espíritu y deberíamos de tener algún afecto por el efecto de todas estas características que los cristianos tenemos, por muy mínimas que sean, efectuadas, manifestadas en nuestra vida, alguna diferencia debe de existir con los que no son cristianos. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las implicaciones de la declaración de la Biblia respecto que el mismo Espíritu de Dios mora en todos los creyentes? Estamos hablando de que todos nosotros estamos bebiendo del mismo pozo, estamos siendo alimentados de la misma fuente. ¿Y qué fuente, qué calidad de fuente es la que tenemos como origen? Y es el Espíritu de Dios. Yo creo que implica que si tenemos el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, decía Pablo a los oyentes, si es que el Espíritu Santo está ministrando nuestras vidas, pues debemos de tener características similares. Porque si usted tiene otro espíritu y yo tengo otro espíritu que no es el Espíritu de Dios, tiene lógica que pensemos o actuemos diferente. Pero si el mismo Espíritu ministra nuestras vidas, obviamente tenemos que tener acciones parecidas o similares. No porque el Espíritu sea diferente, sino porque cada uno va permitiéndole al Espíritu de Dios actuar. Y eso sería entonces una diferencia, la madurez, la disposición que tengamos para que el Espíritu trabaje en nuestras vidas. La siguiente pregunta dice: ¿cómo definiría o describiría en términos cotidianos lo que quiere decir la Biblia con penséis de la misma manera, unánimes pensando en una misma cosa? La Nueva Versión Internacional en el versículo 2 dice: llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Pablo tenía una expectativa correcta al saber que el mismo Espíritu estaba ministrando la vida de los filipenses, la vida de los corintios, la vida de los de Tesalónica, la vida de los habitantes de Galacia, los que estaban en Jerusalén y los que ahora estamos aquí en esta ciudad. Es el mismo Espíritu. Entonces decía Pablo, como líder de la iglesia, háganme sentir satisfacción de que están unidos en un mismo parecer, en un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Así que, ¿cómo se manifiesta eso en términos cotidianos? Debemos de alguna manera, hermanos, estar de acuerdo en lo fundamental.
en nuestro Señor Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo como Consolador, el sello de nuestras vidas, la base de vida y fe, o sea, práctica y fe en la Escritura, el que solo debemos de dar la gloria a Dios y no a nadie más. Son aspectos medulares fundamentales, no negociables de la fe, por lo cual nosotros debemos llegar a la unidad en el Espíritu de Dios, la unidad en Cristo. Así que nuestro amor no debería ser diferente entre cristianos. Debemos de amar como Cristo nos amó, y sucesivamente. Ustedes pueden seguir comentando en la célula. ¿Cómo puede saber un cristiano si está siendo motivado por rivalidad o por vanagloria? Yo considero que el resultado no da lugar a duda qué son las motivaciones que estamos teniendo en nuestro proceder. Si estamos siendo motivados por la rivalidad, si estamos siendo motivados por la vanagloria, entonces los resultados van a ser evidentes. Dice el versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Así que, hermanos, si vamos a rivalizar, si es que estamos motivados por la rivalidad, entonces va a haber un ganador. Pero cuando en un grupo, en una célula, por ejemplo, no se rivaliza, sino que se solidariza, todos salen ganando. En una iglesia, cuando no hay rivalidad, sino que lo que hay es unidad, solidaridad, todos ganamos. No es el pastor contra las ovejas, ni las ovejas contra el pastor. No es el líder contra los miembros de la célula, ni los miembros de la célula contra el líder. Debería de haber una unidad. Si fuese por vanagloria, alguien va a salir exaltado. En este caso, hermanos, lo que buscamos es que el nombre de Jesucristo sea únicamente exaltado, no ninguna persona. Podrá haber estima, por supuesto. Yo entiendo que puede haber estima, pero de ahí a darle la gloria a alguien por lo bueno que sucede en una iglesia, en una célula, es muy diferente. Y gracias al Señor que yo entienda, nosotros le damos la gloria al Señor. ¿Por qué es tan difícil poner las necesidades e intereses de los demás por encima de los propios? Yo considero que eso acontece por las experiencias que uno vive, porque realmente, hermanos, si vamos al aspecto práctico de la convivencia entre personas, siempre hay más de algún aprovechado. Entonces, algunos sorprenden la buena voluntad de aquellos que están anhelando y deseando hacer las cosas correctamente. ¿Y qué es lo que sucede? Ese antecedente pone en sobreaviso al cristiano y ya no actúa como un niño naturalmente, sino que las experiencias le van diciendo que hay algunas personas aprovechadas. Por eso es que se vuelve difícil. Pero entonces eso es confiar en la humanidad. Yo observo a los que están a mi alrededor, se me presentan como sospechosos. Me parece a mí que tienen cara de que van a aprovecharse de mí. Y tendría toda la razón. Pero en este caso nosotros no estamos tratando de promover un grupo de personas, sino que estamos promoviendo a Jesucristo. Y yo debo de actuar basado en lo que el Señor me pide, basado en mi relación con Cristo, porque yo puedo tener una relación y una correspondencia al amor del Señor que no necesariamente los que están a mi alrededor lo están experimentando. Por eso el Señor también en su palabra dice que los más fuertes debemos de llevar las cargas de los más débiles. Eso implica que en algún momento vamos a ser defraudados, porque no todos tendrán la misma madurez. En alguna ocasión yo he sido inmaduro y otros hermanos que han tenido mayor madurez han soportado, han tolerado mi inmadurez. Y también por el otro lado, en algún momento yo he tolerado la inmadurez
de algún colega, de algún hermano, de algún miembro de la iglesia, pero no quiero que el nombre del Señor sea desacreditado, porque lo que el Señor dice, lo que su palabra dice, es digno de toda confianza, es digno de todo crédito, y lo que Dios dice y los principios que están plasmados en su palabra funcionan. Así que a pesar de que entre nosotros a veces habrá un inmaduro, probablemente no lo está haciendo con dolo, no se lo propuso, sino que su inmadurez le llevó a practicar un estilo de vida que no necesariamente corresponde a la Biblia, pues lo vamos a tolerar. Y aquel que lo sorprendamos haciendo cosas que no debe, pues la Biblia misma nos da un proceso, el cual no es el motivo de estudio de esta ocasión, pero sí hay un proceso para tratar con ese tipo de personas. Mientras tanto, nosotros no debemos de desalentarnos de hacer lo bueno, porque a su tiempo, dijo Pablo a los Gálatas, cosecharemos o segaremos. Continuemos con el gozo de estudiar la palabra del Señor y vayamos a esta historia de inspiración que el autor de estos estudios nos deja para considerar. Dice, gente quebrantada va a las iglesias, no con huesos rotos, sino con corazones, hogares, sueños y vidas rotas. Entran cojeando porque su fe está fracturada y, si la iglesia funciona como tal, encontrarán sanidad. Los pastores, maestros, tocan y enseñan. Los evangelistas comparten las buenas nuevas. Los profetas pronuncian palabras llenas de verdad. Los visionarios sueñan con lo que hace mayor impacto. Algunos administran, algunos oran, algunos guían, algunos siguen. Pero todos ayudan para sanar el quebrantamiento, para fortalecer el cuerpo de Cristo. Eso es una iglesia. Mi ejemplo favorito, dice el autor Max Lucado, de esta verdad tiene que ver con un anciano de nuestra iglesia, Randy Boggs. Él ama tanto la congregación que huele como las ovejas que cuida. Entre administrar una empresa y criar una familia, alienta a los enfermos y visita a los que están confundidos. Pocos hombres tienen un corazón más bondadoso y sin embargo a pocos hombres se le ha congelado el corazón tanto como al de él. La noche en que asesinaron a su padre y arrestaron a su madrastra por haberlo hecho. Al final ella fue absuelta, pero el hecho dejó a Randy sin papá, sin herencia y sin respuestas. ¿Cómo se recupera uno de eso? Randy lo dirá por medio de la iglesia. Los amigos oraron por él, lloraron con él, permanecieron a su lado. Por último, después de meses de luchar con el enojo y la tristeza, resolvió seguir adelante. La decisión surgió en un momento de adoración. Dios suturó el corazón de Randy con la letra de un himno. Él lo llama un milagro. Yo concuerdo. Dios sana a su familia por medio de su familia. En la iglesia usamos nuestros dones para amarnos, honrarnos, vigilar a los alborotadores y sobrellevar nuestras cargas mutuamente. ¿Necesita usted aliento, oraciones o un hogar hospitalario? Dios encomienda a la iglesia a suplir estos tesoros. Considere a la iglesia como si fuese el centro de tratamiento de Dios. No se lo pierda. Nadie es fuerte todo el tiempo. No se pierda de lugar para encontrar su lugar y sanar sus heridas. Vamos entonces a ir a la reacción
a esta historia tan interesante. Dice, ¿cuánta sanidad puede haber en una iglesia en la que la mayoría de la gente solo se fija en sus propios intereses? Sería complicado encontrar unidad en una iglesia donde todos están más interesados en sí mismos que en los demás. Creo que tiene lógica. Esto me lleva a aquella ilustración donde un rey le dice al pueblo que hay que colaborar para la comunidad y que la leche que ellos están produciendo u obteniendo de su ganado, de sus vacas, deben de compartirla para los más necesitados de ese reinado. Invita entonces a todos aquellos que tienen una vaca y que dan leche, que traigan la leche a un gran depósito que se puso en la plaza central. Todos dijeron, bueno, el rey debería de dar de su ganado para los más necesitados. Nosotros también somos necesitados y no podemos estar compartiendo toda la leche. Concluyeron todos los habitantes de aquel lugar que lo mejor sería mezclar la leche con agua, que de esa manera no iban a estar dando toda la leche que ellos producían. El pensamiento llegó a toda la comunidad y de la misma manera, sin haberse puesto de acuerdo, llevaron la leche adulterada. Cuando el rey descubrió el depósito grande que había puesto en la plaza central, se da cuenta que había más agua que leche. Así también, hermanos, en nuestra comunidad cristiana, en nuestra iglesia, si nosotros no ponemos nuestro mejor empeño para colaborar con los demás, sino que buscamos nuestros propios intereses, así también habrá un servicio adulterado, un servicio de mala calidad. Dice la siguiente inquietud. Una de las grandes declaraciones del Nuevo Testamento es que estamos en Cristo. La frase ocurre 8 veces tan solo en Filipenses. ¿Cómo deberíamos actuar como miembros de su cuerpo? Y pone como ejemplo 1 Corintios capítulo 12, donde están los dones ministeriales, donde se expresa cómo deberíamos de vivir en la comunidad, favoreciéndonos al amor, el que preside con solicitud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, es clave la expresión, estamos en Cristo, no en la carne, no cumpliendo nuestros propios deseos. Eso nos pone un estándar, nos pone un nivel superior. No estamos tratando de actuar como actúan los demás, ni siquiera como el mejor de nuestra comunidad, si es que acaso habrá alguien mejor. O vamos a decir como el que tiene mayor madurez en nuestra comunidad. Ese no es el estándar es en Cristo. Debemos de parecernos a Cristo, nuestras acciones deben de ser como las del Señor. Esa frase entonces, esa declaración del Nuevo Testamento que estamos en Cristo nos da un estándar. Nuestra cultura, dice la siguiente inquietud, prácticamente adora los ideales de autonomía e individualismo. ¿De qué manera son estos valores contraproducentes a lo que Dios está tratando de hacer en su cuerpo y a través de él? Yo diría, hermanos, de que hay una responsabilidad en que los cristianos podamos ser maduros, y eso implica que no dependemos de lo que los demás hacen. Eso me hace recordar el ejemplo de Samuel cuando el muchacho crecía. Ana lo consagró al Señor. Sin embargo, los hijos del sacerdote no tenían buena conducta. Sin embargo, Samuel crecía delante del Señor. Entonces, hay que ser responsable. Ahora, lo otro es querer
ser individual sin tener interdependencia, que es un término que he estado comentando y he estado compartiendo con ustedes. Yo no pretendo que usted me dé lugar en su casa para yo vivir y tener las cosas en común. Digo, su carro, su habitación, sus enseres domésticos. Pero lo que estoy tratando de decir es que si en algún momento yo pudiese padecer de alguna necesidad, quizá a lo mejor es probable, es posible que usted me pudiese ayudar. O por el contrario, si yo tengo algo que pueda ayudar a alguno de ustedes, como persona que estoy en Cristo, como cristiano que tengo el Espíritu de Dios, debería de compartir. Pero obviamente cada uno, dice la Biblia, mire cómo sobreedifica. Y es importante, hermanos, que nosotros nos desarrollemos de manera personal, que no estemos supeditados a que si mi hermano o mi hermana maduran o no, y me justifique que el pastor en realidad no hace lo que está diciendo. Al final usted no tiene que hacer lo que yo diga o haga, usted tiene que hacer lo que el Señor le está pidiendo hacer, y no me estoy desvinculando de mi responsabilidad como líder de la iglesia. ¿Qué significa exactamente con humildad? Como lo dice el texto en el versículo 3. Bueno, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Bueno, el mismo texto está diciendo que el concepto que nosotros tengamos de nosotros no es de superioridad, sino con humildad. Considerando a los demás superiores, considerando a los demás merecedores. Porque, hermano, el egoísmo trae como consecuencia el pensar en mí mismo como el merecedor de respeto, de servicio, de amor, y no lo comparto con nadie más. Hay personas, por ejemplo, que pretenden que el líder de la célula le ponga atención prioritaria y casi exclusiva a esa persona, cuando debería de ser humildemente diciendo, no, quizás la hermana o el hermano fulano necesiten una orientación mayor del líder de la célula, o el pastor quizá necesita atender mucho más pronto a un hermano o hermana. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros estamos en competencia y decimos, bueno, es que a mí me deberían de atender primero, es que a mí no me llaman, es que conmigo no hacen esto. Y agradezco y aprecio que haya esa reacción en el sentido de que debo de corresponder a su buena voluntad, a su amor cristiano. Mas, sin embargo, hermanos, debemos de actuar con humildad. Y eso nos llevará a ser una iglesia más unida. La siguiente inquietud dice, haga una lista de algunas de las maneras prácticas en que los cristianos pueden demostrar humildad y dar más honra a los demás en vez de a ellos mismos. Bueno, yo diría que una manera práctica en cómo podemos practicar, la redundancia, una manera en que podemos practicar los principios cristianos de humildad es orando por los demás. Recuerdo en alguna ocasión una persona en una iglesia donde yo era pastor asociado, era parte del equipo pastoral, se expresó muy mal de este servidor y llegó a oídos del pastor senior, del pastor principal de aquella iglesia, que yo no le había dado un buen servicio. A mi parecer, yo había hecho lo posible por servirla. Sin embargo, pues eso me acarreó a mí una reprimenda de parte del pastor senior.
Al final, hermanos, cuando yo la veía entrar al templo, era una señora muy elegante, de mucha posición social, y yo decía en mi corazón, esa señora fue la que me acusó, etcétera, etcétera. Sin embargo, en una ocasión, Dios puso en mi corazón el orar por ella. Y en la oración, debo de decirles, hermanos, que vino a mí una escena donde, al igual que Jesús le lavó los pies a los discípulos, yo le lavaba los pies a esta señora. Me arrodillaba y le lavaba los pies. Y esa escena, esa acción espiritual cambió totalmente mi perspectiva de ella, porque yo no estaba rivalizando con ella, sino que yo había dicho que quería servir a los hijos del Señor, a las hijas del Señor. Y esa visión, hermanos, esa experiencia espiritual me hizo cambiar y me hizo tener a la señora con la actitud correcta. Yo soy el servidor y debo de hacer un trabajo para ella, independientemente de qué es lo que opine ella. De esa manera, hermanos, una manera práctica, orando. Segundo, yo diría que no haciendo prevalecer nuestra opinión. Permitamos que los demás opinen. Todos tenemos derecho a tener opinión, sea equivocada o sea correcta, pero debe de haber libertad para expresarse. Debe de haber la oportunidad de no esperar reprimendas o consecuencias negativas a causa de que he dicho lo que yo pienso. Así que, hermanos, creo que una manera de poner en práctica la humildad en los estudios bíblicos es permitiendo que los demás también participen, y es oportuno decirles que ustedes deben de seguir participando del estudio en la célula. Puesto que nosotros somos egocéntricos por naturaleza, ¿cómo desarrollamos la clase de mentalidad que se fija primero en las necesidades e intereses de los demás? Yo estoy de acuerdo con esa expresión, hermanos. Yo considero que los seres humanos somos egocéntricos, estamos centrados en nosotros mismos. Y lo que el Señor nos ha dicho es que debemos de negarnos a nosotros mismos. Debemos de no anularnos, porque eso sería ir en contra de la creación del Señor, pero sí negarnos a nosotros mismos. Si un hermano nos dañó, bueno, presentémoslo delante del Señor. Él sabrá qué va a hacer. Al final somos hijos del Señor o la persona se equivocó o habré sido yo el que me equivoqué. Pero entonces no llevemos ese pleito. Pablo le decía a los corintios, no pleiteen delante de los incrédulos los hermanos. No se lleven ante los tribunales, ante los incrédulos. Debemos, hermanos, cambiar nuestra mentalidad, no ser bobos. Yo no estoy tratando de decir de que seamos bobos, pero hermanos, veamos el ejemplo de Jesucristo. Veamos cómo Él se mostró al mundo en esta tierra y cómo desarrolló una mentalidad de servicio a los demás. Él sirvió como esclavo, se puso en la posición de esclavo, siendo él el maestro. Él dijo, ejemplo os he dado para que lo que yo hago ustedes también hagan. El Señor nos dio muestras de unidad. Él buscó siempre la unidad de su pueblo. Vamos entonces, hermanos, a la sección de lecciones de la vida. Dice el hermano Max Lucado, le guste o no, somos letreros publicitarios ambulantes del Evangelio. La gente se forma opiniones de Cristo y saca conclusiones de nuestra fe basada en la forma en que vivimos e interactuamos. Imagínese el daño cuando los cristianos dicen ser nuevas criaturas, pero se aferran a rencores insignificantes.
o cuando nos damos a conocer como una comunidad en la que Dios mora. Sin embargo, nuestras relaciones están marcadas de egocentrismo y división. Pablo sugiere que tal desunión es el resultado de inmadurez espiritual e inseguridad. Es solo cuando acogemos verdaderamente los recursos infinitos que Cristo ha provisto que hallamos la capacidad de dejar de aferrarnos egoístamente a las minucias. Cuando estamos seguros en Él, somos liberados para centrarnos en los demás. Tal desinterés impacta al mundo. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, dar buen testimonio de unidad. Y por último, la parte sugerida en el área de devoción o de oración final. Dice: Padre, tú nos has dado todo lo que necesitamos para ser una comunidad de fe que deje a la gente boquiabierta. Estamos en Cristo, experimentamos el consuelo y la fortaleza de su amor. Compartimos la vida en el Espíritu que nos llena de misericordia y bondad. Ahora, fortalecidos por estos recursos y seguros en todos ellos, permite que abandonemos todos nuestros deseos egoístas y vayamos en pos de vidas de radical servidumbre. Eso, hermanos, es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Debemos de echar mano del poder del Espíritu Santo, de estar en Cristo, de ser unánimes, estar compartiendo un mismo pensamiento, un mismo amor, un afecto fraternal. Es mi deseo que continuemos, porque a mi manera de ver, estamos unidos como iglesia, gozamos de bastante armonía. Por lo que de mi parte corresponde, creo que en las células hay bastante armonía y unidad. ¿Y por qué no mejorarla? Si hasta aquí estamos bien, podríamos estar mejor. Así que, hermanos, no me resta más que darle las gracias por haberme acompañado una vez más en el estudio de esta semana que nos habla de la unidad. Digo entonces, hasta una próxima vez, que el Señor les bendiga ricamente.